El siguiente programa puede tratar temas que requieran de la compañía de los padres de familia. Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por acompañarnos y le pido que permanezca con nosotros de principio a fin. Hoy es un programa en donde la invitación es a cuestionarnos, a reflexionar, a plantearnos las cosas que están sucediendo en el mundo entero. ¿Qué estamos haciendo mal? Le pusimos a este programa donde estaremos con invitados especiales analizando casos reales que suceden en todo el mundo y que nos hacen preguntarnos, ¿tengo yo que ver en esto o no? ¿Y de qué manera yo contribuyo al cambio? Bienvenidos. Gracias, amigos, por estar en sintonía. Esta noche haremos un programa con una dinámica muy interesante y queremos que usted se involucre desde su casa. ¿Cómo lo puede hacer? Claro que nosotros no lo podemos escuchar, pero nos puede escribir. Pero en el momento en el que estemos nosotros exponiendo los diversos temas, le pido que busque a alguien con quien conversar y discutir sobre estos temas de una forma respetuosa, porque es importante que lo hablemos, que no solamente lo recibamos, lo escuchamos, sino que también generemos lugares de discusión sobre lo que hoy vamos a tratar, porque son muchos temas y temas que nos hace cuestionarnos en qué estamos mal, qué estamos haciendo mal como sociedad, como seres humanos, que el mundo está como está, que las personas reaccionan como reaccionan. ¿Tengo que ver yo en esto o no? Porque a veces digo, no, yo no hago eso, ay, qué bárbaros los que lo hacen y lo dejamos así como en el aire y no nos damos cuenta que de alguna manera podríamos nosotros también ser parte de todas las situaciones y la problemática que se vive a nivel mundial. Y por eso me da mucho gusto recibir a tres personajes, los tres activistas sociales y cada uno en una rama distinta, y es un placer para mí presentárselos. Carlos Romero, cofundador y secretario de la Red Nacional de Diversidad Sexual y también activista del LGTB. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, qué gusto tenerte aquí. También nos acompaña Isabel Juárez, ella es comunicadora y periodista también. Bienvenida. Hola, Tuti, ¿Cómo gracias. estás? Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí contigo. Qué gusto tenerte aquí, Gracias, de verdad. Y también nos acompaña Maya Alvarado. Maya, ella es filóloga con especialización en género, maestría en psicología social y violencia política. Bienvenida. ¿Cómo estás, Maya? Muchas gracias, muy contenta. Un placer tenerlos aquí. Gracias por acompañarnos. Ya más o menos mencionaba cómo me gustaría que la gente también nos acompañara en esta discusión que vamos a tener. Y a ustedes quiero ir como provocando las situaciones, contándoles y compartiendo algunas noticias que encontramos en diferentes medios y que vayamos discutiendo una por una. Vamos a empezar con el tema de niñez. Muchos niños guatemaltecos, principalmente indígenas, en varios casos alquilados por sus padres, se convirtieron en una mina de oro para grupos ilegales que se aprovechan de las condiciones de pobreza. Son reclutados por los tratantes que establecen acuerdos con los padres de familia, a quienes les dan una cuota por alquilar a sus hijos y vienen a la capital a trabajar o a pedir dinero. Los niños son forzados a largas jornadas de hasta 16 horas diarias y ponen cuotas de unos $13 que debe entregar al final del día. Los niños son engañados, indicando que van a estudiar, aprender un oficio y que van a tener una mejor vida que la que actualmente viven. Y entonces nos preguntamos qué está mal, ¿no? En esto de los niños. Voy a empezar contigo, Maya. ¿Qué opinas de la noticia? Bueno, el punto es que tenemos normalizada en Guatemala el tema de la violencia con cualquier otro que es diferente. En el tema de la niñez, lo duro es que hay como un mandato además cuando los niños tienen estas problemáticas, casi siempre se suele culpar a las madres y no a los padres y todo el abandono que se sufre, pero tampoco el Estado ni la sociedad hace nada por procurar la información correcta para que todas las niñas y niños que nacen sean realmente deseados, vengan en las condiciones dignas que debe venir cualquier ser humano en el mundo. Más bien, las leyes son restrictivas o punitivas y por otro lado no hay información en la juventud. Muchos de estos niños que están en las calles son hijos e hijas de madres adolescentes, casi siempre productos de violaciones sexuales, o sea, de toda la problemática que hay en el fondo. Hay mucho más detrás. Exactamente, y de eso no se habla ni se actúa con la seriedad debida, ¿verdad? Y claro, el problema se hace más grande porque da miedo
hacer algo al respecto, porque la idea y lo que surge alrededor es, en eso no te metas, o sea, no sabes con quién te estás metiendo, no denuncies porque no sabes si te van a caer a ti o a los tuyos, y da miedo hacer algo al respecto. Y la otra cuestión también es que no solamente el Estado no responde, como dice Maya, sino también nosotros como sociedad en el carro, en la calle, en la camioneta, te quitas el tema de la culpa dándoles la limosna, pagando que te limpien el vidrio o que te laven el carro. Entonces ahí también estamos evadiendo, sí ayudo, pero es que realmente no estás haciendo mayor cosa. Y es que culturalmente tampoco hay una percepción de los niños como sujetos de derecho. Entonces el argumento simple es que su papá soy yo, o su mamá soy yo, y hago lo que quiera con ese niño que pareciera ser un objeto y no un sujeto. Entonces es una cuestión totalmente normalizada que permite que muchas veces familias o cuidadores decidan sobre las condiciones y futuro de estos niños y niñas. Otro de los temas que saltó cuando hicimos esta investigación y noticias que nos llamó mucho la atención fue la siguiente, vamos a ver. Fueron rescatadas 2 niñas de 6 y 4 años de edad que eran agredidas físicamente por su tía. La niña de 6 denunció que su hermana pequeña también sufría maltratos. La tía agredía físicamente a su pariente mientras esperaban ser atendidas en el Hospital Nacional de Retalhuleu. Fueron al hospital porque la niña de 6 años sufrió un golpe en el brazo derecho. Con este caso, suman 7 los niños rescatados en la semana por maltrato físico. Y eso fue durante una semana y la historia se sigue repitiendo, Maya. Sí, el punto es que la violencia se ha instalado como una forma de relación social en Guatemala. Se habla, o las noticias abarcan pues los hechos de violencia de la calle, pero efectivamente en las familias, las jerarquías que se establecen en las familias, en los grupos, en las comunidades, también son violencia. Y en cuanto empiezas a jerarquizar a los seres humanos por su edad, por su género, por su orientación sexual, por lo que sea, estableces una relación de poder, y esa relación de poder fácilmente, ya en sí la relación de poder es violencia, y se convierte, es muy fácil, se considera muy natural corregir a los niños. Aquí el dicho cuando se va a dejar a las niñas y niños a la escuela es: se lo dejo con todo y nalgas, porque la violencia está instalada. Entonces, o sea, ya apruebo que maltraten a mi hijo. Exactamente. Y entonces esa naturalización provoca estos hechos. Y claro, aquí estamos viendo, digamos, las problemáticas que son la punta del iceberg, pero no estamos conociendo las realidades crudas que está viviendo la mayoría de la población y que generan esas relaciones de violencia. Y una violencia heredada. Sí. Porque las personas que están ejerciendo violencia seguramente recibieron mucha violencia también. Entonces, la cuestión del diálogo y la cuestión de poder hablar o que respondan esas niñas y niños, esos adolescentes, es un golpe de la respuesta, porque no pueden levantar la voz, no pueden expresar eso. Y cómo ese cambio social que debemos de tener, de pasar de la violencia al diálogo, nos ha costado mucho. Claro, y sobre todo también porque esas cosas que pasan dentro de una casa no es asunto del resto de la sociedad, es asunto de los que viven en esa casa, ¿cierto? Así quieren que lo creamos. Exacto, a eso voy, o sea, ese es el como se nos ha enseñado que son las cosas, y por eso si oigo gritos en la casa de al lado, si veo que pasa cosas raras con un niño, no es mi asunto porque es su casa, ¿no? Y eso es donde la sociedad nos hemos quedado callados en muchos aspectos. Y eso coincide con las estadísticas justamente que las víctimas de violencia sexual, por ejemplo, generalmente son víctimas del entorno familiar más cercano, porque precisamente nadie dice nada, nadie calla, todo el mundo calla y nadie cuestiona estas dinámicas de convivencia que tenemos. Claro. Y es un secreto que va de generación en generación a veces, porque cuando de pronto estamos revisando algún tema de violencia, ves que esa niña, ese niño fue violentado sexualmente, pero también su mamá, su papá o el tío o no sé quién. Y entonces vas viendo y te vas dando cuenta que es una violencia que ha venido siendo heredada del secreto familiar y que cuesta mucho. Cuesta muchísimo romper ese silencio. Y que muchas veces se aprueba diciendo, eso me pasó a mí también, o sea, ya está, eso mismo le pasó a tu abuelita, sí. O sea, es como parte de lo natural. Y está hasta el dicho popular de que entre casados y hermanos no metas las manos, sí. ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, eso es parte de la normalización, pero además todo educa, el silencio educa también. Y cuando no se hace algo, no se denuncia, la misma violencia que
que viene desde el propio Estado, que la hemos vivido, digamos, a lo largo de la historia. Si no subsanamos, colocamos, denunciamos, dialogamos, debatimos, podemos tener ideas diferentes, pero necesitamos dialogarlas para realmente salir de ese círculo de violencia social en el que estamos inmersos. Y que cae también en algo que tú mencionabas, que era la violencia sexual infantil. Encontramos este par de noticias, vamos a ver. Giovanni Argenis Montejo, de 21 años, estuvo a punto de violar sexualmente a un menor de 11 años. Montejo fue sorprendido en el sanitario de una vivienda cuando intentaba abusar de un niño. La denuncia de los vecinos fue clave para evitar el ilícito. Agentes actuaron de forma inmediata y lograron la captura del joven. En Quiché, unos 25 pobladores capturaron a 2 individuos señalados de haber violado a un niño de 13 años de edad. ¿Cómo abordamos este tema de la violencia sexual? Bueno, lo interesante de estas 2 notas que has presentado es que son casos de niños, sí, cosa que me llamó la atención, porque también hemos normalizado que las agresiones sexuales son contra niñas, y entonces tenemos un tema nacional y que también es visto como un problema de salud pública, embarazos en niñas y en adolescentes. Pero en el caso de abuso sexual de niños, ¿cómo está respondiendo el Estado si no está respondiendo a estas niñas violentadas? Y entonces, para mí, yo creo, tengo mi propia teoría en que mucha de la violencia que vemos en el país a diario contra hombres y contra mujeres también tiene que ver con un abuso sexual en niños que siendo hombres no lo hablan, que siendo adultos no lo hablan, y entonces tienen muchas formas de agredirse con drogas, con alcohol, con cualquier adicción, pero que también se genera todo el tiempo un tema de agresión hacia las demás personas. Entonces, ahí de nuevo caemos al tema anterior, ¿no? ¿Qué pasa con ese silencio? Porque al menos cuando empezás a hablar de algo que te duele, empezás a sanar. Y esta sociedad no habla, se calla, lo silencia y lo tapa, y además te condenas y decís, pasó tal cosa, están agrediendo a alguien, no te metas, no es tu caso, vete, no tienes nada que hacer acá. Entonces sí, viene de nuevo esa represión, a que pongas el tema a luz pública. Y ahí también se genera de nuevo ese Estado que no responde a esas autoridades, y nosotros como ciudadanía también estamos siendo cómplices y no nos damos cuenta de eso. Porque además ir a la cárcel, ¿qué asegura de que se atendió a esas personas agredidas que son apenas niños o niñas? Claro, sí, dime. Y es que es un tema complejo, porque no es solamente el evento de violencia en sí, sino, exacto, como vos decís, toda la historia que hay previo a la identificación, pero todos los efectos que tiene a largo plazo el ser objeto de la violencia. Pero es mucho más complejo, es difícil encontrar profesionales sensibles y ni se diga en el Estado, que sepan gestionar este tipo de situaciones y que puedan dar un apoyo efectivo. Entonces, generalmente si vas a un hospital y pides una consulta psicológica, dura 15 minutos y te dan la próxima a los 3 o 4 meses, por ejemplo. Claro. Entonces es una cuestión mucho más compleja de lo que creemos hablar, y hay que hablar de muchas cosas. Sí. Hay que hablar de salud mental, y yo creo que no es solamente una cuestión de salud pública, sino de desarrollo, porque impacta a largo plazo, impacta toda la vida de las personas permanentemente. Entonces es una cuestión que debemos discutir y debatir, y como bien decías, Maya, no es solamente, hemos visto la punta del iceberg, pero las raíces, lo que está detrás, es mucho más profundo y complejo, y creo que no nos gustaría como sociedad descubrir en verdad la parte que nos toca, la responsabilidad que tenemos de estas situaciones. Y para estos casos, por ejemplo, casi siempre cuando se habla de violencia sexual, se alude al hecho sexual y se desplaza que es un hecho de violencia que está instrumentando la sexualidad, que es una dimensión de la persona humana que necesita desarrollarse, y desde el hecho violento se está distorsionando. Hay organizaciones a nivel mundial que trabajando esto incluso hablan de violencia sexualizada, no de violencia sexual, justamente para colocar el tema de la violencia, y lo otro, colocar en ese tema de la violencia a los perpetradores, porque muchas veces las organizaciones que atendemos casos de estos hacemos énfasis en las víctimas, y las víctimas están sobrecargadas ya con el hecho. Necesitamos ver, porque incluso muchos perpetradores, hay estigma con cómo son los perpetradores, y esos perpetradores
uno se cruza en la calle con ellos y son personas aparentemente común y corriente.